Bueno, muchachos, entonces, Johan Mauricio realizó el taller, pero recuerda, Johan, que tenemos 2 talleres pendientes. Listo, que no has realizado. Necesito que por favor, te pongas alerta en esto porque estas notas son bastante importantes. Sin estas notas, pues probablemente no vayas a tener un buen resultado en la nota final de matemáticas. Yo sé que su merced está juicioso haciendo sus tareas, pero esto es un trabajo importante también. ¿Listo, Johan? Listo, bueno. Entonces, muchachos, ¿tienen dudas del ejercicio que se debía haber realizado del taller? ¿Alguno? Profe, sí, las dos notas que me faltan. Andrés Ahí, ¿cómo hago para...? Martínez, Ahí. ¿sí? Ujú. ¿Su merced se ve Arriba. aquí en la lista? Sí, señor, arriba. Arriba de Nicolás Peña. Arriba de ese. Ah, aquí está, mírelo. Listo, le faltan también 2 notas. Entonces, muchachos, les voy a habilitar, de una vez le voy a habilitar aquí los 2 talleres para que por favor, pues, los voy a habilitar solo por este fin de semana, o sea, va a quedar hasta mañana. ¿Listo? Entonces tienen de hoy a mañana para realizar estos talleres. Pueden entrar, ahí están los códigos en pantalla, en caso de que los necesiten, pues me los pueden solicitar también si quieren por medio del celular. ¿Listo? Ya que han ¿Cuáles habilitado son, profe? estos últimos 2. Mire, Está bien. estos son los de los 2 talleres que su merced tiene pendientes. Estos de acá. ¿Listo? Porque Bueno, el taller de este fin de semana sí lo realizó. Entonces, estos son los que tiene pendientes, ¿vale? Listo. Entonces, si no hay más dudas, pues vamos a iniciar con lo que corresponde al trabajo que van a realizar para esta semana. Esta semana van a realizar un trabajo, digamos que es un procedimiento matemático que ustedes conocen como una especie de aplicación. Realmente no es respecto a lo que estábamos viendo que corresponde a algún nuevo tipo de operación o que corresponde a algún conjunto numérico, es una aplicación como tal. Entonces significa que lo que van a usar y lo que tienen que hacer es aplicar esos conceptos matemáticos que ya tienen, pues para poder, digamos que resolver esta parte. Entonces, la guía de formación 7 corresponde a la regla de 3. Vamos a iniciar hablando de la regla de 3 simple. La regla de 3 simple, pues como les menciono, es un procedimiento matemático. Ese procedimiento lo que va a hacer es que mediante estas operaciones que les comento, van a encontrar algún valor que les haga falta encontrar. Pero ese valor que les va a hacer falta encontrar, para llegar a ese valor, lo que necesitan es tener unos valores previos. Esos valores previos deben tener una relación entre ellos. Entonces, en algunos puntos lo vamos a llamar función más adelante, pero en este punto pues simplemente lo vamos a llamar como si fuera una regla de 3. Entonces existen dos tipos, bueno, más tipos existen. En esta guía vamos a trabajar solo 2. La regla de 3 simple y vamos a trabajar la regla de 3 inversa. ¿Listo? Entonces, ¿en qué consiste, digamos que esta parte? La regla de 3 simple consiste en una relación entre datos que es de manera directa. Directo. O sea, que son proporcionales. ¿Qué significa que sea algo proporcional a la otra? Significa que guardan una relación de un mismo sentido. En este caso, en manera matemática, decimos que es simple o es proporcional cuando al aumentar uno de mis valores, el otro valor que tiene una relación también aumenta. Entonces son proporcionales en el sentido en que si aumenta el uno, el otro también aumenta. Por ejemplo, suponga usted que va en un auto. Entonces, el auto lleva una velocidad y de acuerdo a esa velocidad, usted va a recorrer una distancia. Entonces, si usted aumenta su velocidad, digamos que esa es una primer variable, su velocidad. Si usted aumenta la velocidad, lo más lógico es que también aumente la distancia que puede recorrer, ¿cierto? Entonces, son valores directamente proporcionales, porque su relación
obviamente la distancia recorrida está relacionada con la velocidad, porque si no hay velocidad, pues no se recorre ninguna distancia. Y a mayor velocidad, mayor distancia recorrida. Entonces, la relación que guardan estos dos datos es una relación directamente proporcional. Entonces, aquí ponemos un ejemplo, pues para correlacionar esto y para que ustedes entiendan mejor el ejercicio. Entonces, miren, aquí este ejemplo dice, la preparación de un determinado compuesto en un laboratorio han de mezclar ciertos ingredientes cuya cantidad asciende a 120 litros. Entonces, ya saben que una de las, digamos que las variables significa es un valor que puede cambiar, en este caso 120 litros, es una cantidad que representa una de mis variables. El coste, el coste total de ese volumen es de 40 euros. Significa que si usted produce 120 litros, eso le vale a usted 40 euros. Entonces es una relación entre ellos dos. Lo que necesito que ustedes entiendan es que de acuerdo a esa información que usted le proporciona al ejercicio, usted determine si esa relación realmente es directa. Significa que usted analiza qué pasaría si yo produzco más litros. ¿Me va a valer más o me va a valer menos? Obviamente, en este caso, si son 120 litros, a medida de que usted aumenta esa cantidad de litros, pues el costo va a ser mayor, es como el agua. Entonces usted en la casa, si consume más agua, obviamente va a pagar más. Entonces eso es una relación, en este momento una relación directa, es directamente proporcional. O sea que a medida que aumenta uno, aumenta el otro, pero no es que aumente uno de una forma desmesurada y el otro aumente muy poquito, aumentan de una manera proporcional. Esa proporción es la que vamos a determinar. ¿Listo? Entonces, hasta ahí, digamos que la explicación de las proporcionalidades. Ahora, continuamos con el ejercicio. Dice, el gerente de la fábrica nos pregunta el presupuesto para poder producir 270 litros dentro de un mes. Entonces, la respuesta que debemos dar. Como ven, ya directamente es una aplicación, no es un modelo matemático en el que les diga consulten cómo se opera, cómo se hace, sino ya es una aplicación. Entonces decimos, en primer lugar, para poder plantear el ejercicio, lo que se va a hacer, digamos que es plantear, organizar nuestros valores. ¿Listo? Entonces, de esta manera, la forma de expresar la regla de tres, decimos 120 litros, muchachos, esos 120 litros que nos dice el ejercicio, guarda una relación directa y es una relación con otro valor del ejercicio. Se relaciona con 40, ¿cierto? De acuerdo a lo que dice por acá arribita. Entonces, esto nos dice que estos 120 tienen una relación con 40. Entonces, como estos son los dos datos que yo estoy relacionando, yo los voy a escribir uno frente al otro. ¿Listo? Pero ya la pregunta nos incluye un nuevo dato, un tercer dato. Por eso se llama una regla de tres, porque son tres datos conocidos. Si no hay tres datos conocidos, no puedo efectuar la regla de tres. Entonces sabemos que 120 guarda relación con 40. Este 270, bueno, cada uno de ellos tiene algo que se llama unidades, o sea, es la forma de medir. 120 está medida en litros. Esta es la unidad del número, 120 litros. Esta es la unidad. Y los 40 son euros. Entonces, también tiene una unidad euros. En este caso, ese tercer dato que nos dan es un tercer dato que no tiene relación con el otro. El otro valor, el que quiero encontrar, le vamos a llamar X. Y nuestro objetivo es saber cuál es el valor de X. En este caso, para ubicar el 270, yo debo mirar la unidad. Entonces, 270 está en unidad litros. Significa que debo escribirlo, como ustedes se dan cuenta, justo debajo de la unidad litros. ¿Sí? Entonces, litros lo escribo debajo de litros. ¿Por qué? Pues porque son la misma unidad. No vayan a escribir este 270 aquí al otro lado, porque si no les va a quedar mal el ejercicio. ¿Listo? Una vez tengan eso, para efectuar una regla de tres directa, ojo que si la regla de tres es directa, lo que deben hacer es un procedimiento, bueno, está escrito un poquito más arriba, voy a borrar entonces acá. Decimos, para hacerlo situamos los que llevan relación en una línea horizontal, separados de un espacio grande, la situación, bueno, esto es lo que les acabé de explicar. ¿Listo? Una vez lo tengan organizado,
Ahora decimos que se debe efectuar, mire, ahí dice un producto cruz de izquierda a derecha, de tal forma que. Entonces aquí nos establecen como una norma general. La norma general nos dice esto. Entonces, recuerden muchachos que igual que en los ejercicios anteriores, cuando nos salen letras significan valores que no conozco. Entonces, en matemáticas, normalmente cuando salen las primeras letras, o sea, A, B, C, D, son valores que nos van a entregar. Cuando utilizan las últimas letras del alfabeto, como X, Y, Z, son valores que no nos entregan, que regularmente tenemos que buscar o tenemos que nosotros mismos asignar valores. Entonces, A, B y C son valores que nos están dando. Este valor no lo dan, este no lo dan y este no lo dan. Y si ustedes se fijan, aquí abajo está de esa forma. Miren, este no lo dan, este no lo dan, este no lo dan y la X es el que nos falta. Entonces, de acuerdo a eso, nos dice que el procedimiento para encontrar la X es este de acá. Este es el procedimiento que deben seguir. Entonces, X va a ser igual a la multiplicación de B por C. Entonces, a eso se refiere con efectuar una operación de producto cruz. Producto cruz, ¿por qué? Porque B con C, estos dos que están de manera cruzada, se deben multiplicar. Entonces, estos dos ustedes los van a multiplicar. ¿Listo? Multiplican B por C, como nos indica aquí. Y finalmente lo que van a hacer es, ese resultado lo van a dividir con A. ¿Listo? Ahí van a realizar la operación de división. ¿Listo? Y ese procedimiento está descrito en esta parte. Entonces, como ustedes ya saben, no es un procedimiento difícil. Entonces, siguen los pasos y lo que van a hacer es, recuerden que esto es únicamente para regla de 3 directa, lo que van a hacer es multiplicar X, pasar dividiendo lo que está multiplicando y podemos despejar. Entonces nos dicen 270 multiplicado por 40, que es el procedimiento que nos decían acá, es como si fuera C por B o B por C, que es lo mismo. Estos dos se multiplican y se dividen ese resultado con el que está de frente. Entonces aquí abajo sale el procedimiento X igual a 270 multiplicado por 40 euros. Recuerden que como estamos manejando unidades, las unidades, muchachos, se pueden cancelar así como cuando usted cancela números. Entonces recuerden en su teoría de fracciones, por ejemplo, que si usted tenía 4 y lo dividía nuevamente en 4, esa división nos daba 1, ¿sí? 4 dividido en 4 nos da 1. Entonces, en este caso, unidades iguales, sucede lo mismo que números iguales. Litros dividido en litros se cancela, nos da 1 y 1 multiplicado por 270 es los mismos 270. Entonces, la unidad litros se cancela. Entonces, ya no vamos a hablar más de litros. Esta unidad es como si desapareciera. ¿Por qué? Porque quedó la misma unidad arriba y abajo y es como cuando en las fracciones tenemos el mismo número arriba y abajo. Listo. Entonces, una vez cancelen las unidades, hacen el procedimiento matemático y ahí obtienen su respuesta. Hacen esto matemáticamente, tienen que hacer el procedimiento obviamente y llegamos a la respuesta, en este caso 90 euros. Entonces ya después de haber hecho eso, nosotros miramos si el ejercicio es lógico y nos dicen, miren, si 120 litros me valieron 40 euros, 270 litros, que es más del doble, ¿cierto? El doble de 120 son 240. Nos están pidiendo el precio de 270, o sea, es más del doble. Por lo tanto, el precio debe ser más del doble. Y efectivamente nos dieron 90 euros, que es más del doble de 40 euros. Entonces tiene sentido que por 120 litros pago 40 y por 270 pago 90. Entonces sí tiene sentido porque a mayor litros, mayor va a ser el costo. Perfecto. Esto es una regla de 3 directa, muchachos. Ahora tenemos una segunda regla de 3. Esta regla de 3, muchachos, corresponde a la regla de 3 inversa. Bueno, antes de eso, les voy a dar el espacio de participación. Veo que está Andrés Martínez, Johan Mauricio Beltrán, Juan Andrés Beltrán y Nicolás Peña. Muchachos, pueden desconectar su micrófono. ¿Alguno tiene alguna duda respecto a este ejercicio que acabamos de realizar? Chicos, Andrés, Johan, Nicolás. ¿No? ¿Dudas? ¿No? ¿Nada? Sí, profe, lo de eliminar
De los litros, eso no lo entendí muy bien. De eliminar los litros, mira. Entonces, siempre tú vas a tener Sí. algún tipo de datos. Lo que pasa es que esto es ya más un concepto físico, más que un concepto matemático, es un concepto físico, de física como tal. Entonces, tú siempre que tienes una unidad en la vida real, tú le asignas algo que se llaman unidades de medida. Entonces, para saber en cuanto a qué estamos hablando, si estamos hablando de agua, de medidas, de distancias, de etcétera, para saber de qué estamos hablando, nosotros le asignamos una unidad de medida. En este caso, por ejemplo, ese 120 tiene litros. Y si tiene la unidad litros, tú asumes que es como un líquido, ¿cierto? O sea, lo llevas a un concepto. Entonces, litros es una unidad de volumen, se llama unidad de volumen. Entonces, en física, muchachos, las unidades, cualquier unidad, dependiendo de cómo sea, yo la puedo poner en términos de otra. Entonces, ¿qué pasa? Que, por ejemplo, existen unidades, ustedes lo pueden buscar por internet, como por decir algo, una unidad de medida en este sentido. Entonces, tú mides tu casa. Entonces, tú vas a medir tu casa. Y en tu casa mides el frente. Entonces, el frente mide 3 metros. Eso es una unidad de longitud, ¿cierto? Una longitud es 3 metros. Tú mides 1,60 m, por decir algo. Y así, eso es una unidad de longitud. Pero en el caso de que yo multiplico esa longitud nuevamente por otra longitud, digamos que el fondo de tu casa son 8 metros, 10 metros, 12 metros. Entonces, si yo multiplico una longitud por otra longitud, en física multiplicar una longitud por otra corresponde metros por metros, corresponde a lo que nosotros vimos hace 2 guías, si no estoy mal, en la parte de potencias. Entonces, si tú multiplicas m por m, es como tener un m elevado a la 2, o sea, un m cuadrado. Y esto ya no es una unidad de longitud, sino una unidad de área. Significa que cuando tú haces operaciones matemáticas con unidades, hay que tener en cuenta que estas unidades, también pueden cambiar. Entonces, en este caso, estamos haciendo una operación de unidades, pero es una operación de división. Recuerda que una vez organicemos en este estilo, como nos dice acá, yo debo escribir los datos completos. Entonces me decían, C multiplicado por B, ¿cierto? Miren, C multiplicado por B. Entonces, C en este caso sería 270, ¿sí? Y B sería 40. Pero ese dato no está solo, 270 tiene litros y 40 tiene euros. Listo, entonces yo escribo 270 litros por 40 euros. Y abajo me va a quedar A, como me dice acá, y A es este dato de aquí arriba, o sea, va a ser equivalente a este dato, que es 120, y aquí me quedó el A. Entonces, ¿qué pasa? Que litros con litros es operar 2 unidades. Y como te digo, la operación entre unidades corresponde a casi que una operación matemática. Entonces, tú debes recordar que cuando nosotros vimos fracciones, entonces nosotros vimos fracciones y decíamos, las fracciones es una división. Entonces, si yo tengo una fracción de 21 sobre 7, es como dividir 21 en 7. Y 21 dividido en 7 me daría 3. Listo, eso es un procedimiento matemático. Ahora, ¿qué pasa con las unidades? También son una división. Entonces, recuerden también que en matemáticas, cuando dividíamos un número en sí mismo, por ejemplo, 4, si lo dividimos en 4, ¿cuánto nos da 4 dividido en 4? Pues 4 dividido en 4 nos daría 1, ¿sí? Porque tengo 4 lápices para 4 personas, reparto uno para cada uno y para eso me alcanza. Entonces es la división, repartir en partes iguales. Entonces si tengo 4 cosas repartidas para 4, me daría 1. Entonces, dividir en el mismo número o en la misma unidad siempre me va a dar 1. ¿Listo? Entonces, ¿qué hace que me dé 1? Que si yo en este caso así no tenga números, si no tengo son letras o unidades, entonces dividir litros dividido en nuevamente litros, que es el caso acá, litros dividido en litros. Litros dividido en litros es la misma unidad, es como si fueran 4 sobre 4. Entonces, eso en este caso nos daría, ¿qué? 1. Entonces, si nos da 1, litros dividido en litros me da 1. Entonces, ahora 1 multiplíquelo por 270.
1 por 270 sigue siendo 270. Entonces, básicamente es como si yo quitara las unidades que se repiten. Entonces, siempre que se le repita una unidad arriba y abajo, se cancelan. Ese es el caso para cualquier unidad. Entonces, hay ejercicios en los que salen kilómetros y segundos. Entonces, si se nos repite segundos arriba y abajo, significa que segundos se tiene que quitar, se tiene que cancelar. ¿Listo, Nicolás? ¿Me entendiste? Sí, sí, señor. Ok. Listo, pues. Entonces, ahora pasamos a ver regla de 3 inversa, muchachos. La regla de 3 inversa también es un tipo de procedimiento en el que los valores tienen una relación, pero no es como acá en el que la relación es directa, o sea, no es que si yo subo la cantidad de litros me va a subir el precio, no, en este caso no suben ambas. En este caso es, si un valor sube, el otro puede bajar. Normalmente es para trabajos o ese tipo de cosas. Entonces, por ejemplo, si yo te digo, si yo digo que Nicolás y el señor Juan Beltrán están trabajando y se demoran 4 horas en realizar un trabajo. Entonces, si ustedes se fijan, yo podría aumentar la cantidad de personas. Entonces, para el mismo trabajo, si yo aumento la cantidad de personas, o sea, si ya no es solo Juan y ya no es solo Nicolás, sino además de eso, sumamos al señor Andrés, entonces, al incluir una nueva persona, el trabajo se va a hacer en menos tiempo. Entonces, nuestras variables, ya la proporción no es directa, no son directamente proporcionales, ahora son inversamente proporcionales. O sea que si aumenta un valor, el otro baja. Entonces es como cuando, no sé qué tan buenos sean en computadores, pero si su merced dice, ah, bueno, voy a aumentarle la capacidad de la RAM. ¿Qué pasa si aumento la capacidad de la RAM? El tiempo de procesamiento baja. Entonces son cantidades inversamente proporcionales. Entonces, también puede ser que van en un auto y entonces dicen, me demoro 5 horas de aquí a Medellín, bueno, realmente es poquito, me demoro 5 horas de aquí a, no sé, a Santander, pero si yo subo la velocidad, me voy a demorar menos, ¿cierto? Normalmente eso sucede es con cuestiones de tiempo. Entonces, estas reglas de 3 inversas tienen un procedimiento similar. Entonces, aquí nos dan un ejemplo. Nuestro ejemplo dice, ayer 2 camiones transportaron una mercancía desde el puerto hasta el almacén. Hoy 3 camiones iguales, o sea, ya no son solo 2, son 3, iguales a los de ayer, tendrán que hacer 6 viajes para transportar la misma cantidad de mercancía del almacén al centro comercial. ¿Cuántos viajes tuvieron que hacer ayer los camiones? Entonces, ¿qué pasa? Yo primero relaciono la información y miro cuál es proporcional a cuál. Entonces, en este caso nos están diciendo que aquí abajo, 3 camiones iguales, o sea, mismas características, para que no tengamos más variables, solo camiones y viajes, esas son mis variables, el resto tiene que ser igual, ¿no? Porque si no se convierte en algo más complicado. Entonces decimos, 3 camiones realizaron 6 viajes. Entonces me piden, como ayer solo fueron 2, pero no sabemos cuántos viajes hicieron, entonces la relación está entre ellos 2. Entonces 3 camiones, aquí está la información, 3 camiones, está relacionado con el dato de 6 viajes. ¿Hasta ahí estamos bien? Entonces decimos, ayer 2 camiones, entonces como son las mismas unidades, la unidad es camión, entonces el dato de camión quedaría debajo del dato de camión. Estos dos tienen que estar ahí igualitos. Puede ser que tú lo acomodes y te quede el dato acá. Entonces si te queda el dato acá no hay ningún problema. El procedimiento va a ser el mismo. Entonces, como no sabemos cuántos viajes hicieron 2 camiones, entonces cuántos viajes hicieron ayer los 2 camiones, esta es la pregunta, miren. Entonces, ese cuántos viajes, siempre ese cuántos, esa pregunta, la representamos con una X, con una letra, que significa que es un valor que no conozco. ¿Listo? Entonces, como es un valor que no conozco, lo represento como X. El procedimiento, digamos que en cuanto a las líneas, se puede decir que es el mismo. Es una cruzada y una directa. Pero en este caso, como es inversa, entonces el procedimiento cambió respecto al otro. Entonces, al ser inversa, este de aquí para allá no se multiplica, este de aquí para allá es el que se va a dividir. Y este de aquí para allá no es el que se divide, entonces va a ser el que se multiplica. ¿Listo? Entonces, lo ven acá representado.
se multiplica B por A. Ay, esto quedó mal. B por C dividido en A. No, este no es el procedimiento. El procedimiento es este multiplicado por este y se divide en 2. Miren, se multiplica 3 por 6, como muestra acá. Mire, se multiplica 3 por 6. O sea, se multiplica A por B. Estos dos se multiplican. Y se divide en este otro valor, en C. Se divide. Aquí muestra el procedimiento. Miren, aquí se muestra el procedimiento. Entonces, una vez hagan ese procedimiento, con la calculadora, como quieran, 3 por 6, 18 y en 2, 9, entonces ahí ya encuentran el valor. Entonces, ustedes le dan lógica al ejercicio. Dicen, bueno, 3 camiones hicieron 6 viajes. Entonces, si yo pongo menos camiones, pues siendo la misma mercancía, pues me va a caber menos material. Significa que tienen que hacer más viajes. Entonces, si con 3 camiones hice 6 viajes, es lógico pensar que con solo 2 camiones, con menos camiones, tengo que hacer más viajes. O sea que sí, efectivamente serían 9 viajes. Listo, y eso es todo, muchachos. Entonces, ¿qué pasa? Yo a ustedes aquí en el taller que les dejé, tienen que hacer básicamente ejercicios de ese estilo. ¿Listo? Los ejercicios, mírenlos, aquí están. Pero en estos ejercicios no se dice cuál es directa o cuál es inversa. Entonces ustedes mismos tendrán que determinar si es directa o es inversa. Entonces dice, por ejemplo, miren 5 operarios tardan 9 horas en revisar el motor de todos los trenes de la estación. ¿Cuánto tardarían en hacer el mismo trabajo si se encuentran 2 operarios más? Entonces, si subimos la cantidad de operarios, obviamente se van a demorar menos tiempo. Significa que es inversa. Y esto es lo que tienen que hacer, determinar si es inversa o directa. De acuerdo a eso, van a realizar su procedimiento. Y eso sería todo, muchachos. Entonces, hasta el momento, ¿alguna duda? Los escucho. ¿No? Julián, Johan, Andrés, están conectados pero no están presentes. Bueno, muchachos, si no hay dudas, entonces dejamos el ejercicio hasta ahí. Esto sería, digamos, que lo que deben realizar para dentro de 8 días. Cualquier cosa, pues yo estoy aquí pendiente del celular y demás. Y ya, muchachos, eso sería todo. Entonces, si no hay dudas, con eso finalizamos la clase. Y recuerden, muchachos, estar inscritos a Edmodo, de ahí van a salir los exámenes. Recuerden que ya nos queda solo esta guía y dentro de 8 días otra guía y se acabó. Entonces, pues muchachos, espero estén juiciosos, se ponen al día en todo lo que Profe, necesiten. una pregunta. Sí, señor. Respecto a Edmodo, es que yo en el colegio anterior ya lo había utilizado, digamos, me registré con mi nombre así normal y no me deja, dice que ese usuario ya estaba en uso. Bueno, para registrarte te pidió un correo, ¿sí? Sí, me pidió el correo, me pidió el nombre de usuario, el correo me lo aceptó, pero el nombre de usuario dice que ya hay registrados. Y no, ninguna forma que lo combine lo coge. No estás, de pronto, pues yo asumiría que debe ser por el correo, porque regularmente Edmodo no pone problema por los nombres de usuarios, sino por el correo, o sea, por la asignación que ellos tienen entre correo y nombre, porque el correo obviamente no puede existir para 2 usuarios. Entonces, revisa de pronto si más bien, en vez de registrarte, tratas de entrar con un nombre de usuario y ese correo que ya tienes registrado. Le pones olvidar contraseña y seguramente ellos te van a reenviar algo a tu correo. En caso de que no sea así, pues si quieres me puedes escribir y revisamos la situación. Se puede hacer, digamos que cuando necesiten algún tipo de ayuda de ese estilo, por medio de un programa que se llama AnyDesk, se los voy a escribir en el chat. Por medio de ese programa pueden recibir el soporte. ¿Qué es AnyDesk? Significa que a alguien se les va a conectar a su computador desde otro computador. Entonces, por ejemplo, yo entro a tu computador. Espera que no lo envíe al... Listo. Yo entro a tu computador desde el mío y yo manejo el computador. Entonces, en caso de que no se pueda, si quieres, esta puede ser una opción. Descargar ese programita y yo entro a tu computador y trato de solucionar el tema de Edmodo. ¿Vale? Entonces, trata de hacerlo así, me comentas. Ok. ¿Alguna otra duda, muchachos? ¿No? ¿Nadie? Bueno, pues. Profe,
Señor. ¿Hasta cuándo es que están o sea, lo de las notas que me faltan? ¿Hasta cuándo es que Los dos está talleres abierto? que están pendientes están abiertos hasta mañana 11:59. Mañana 11:59 de la noche. ¿Listo? Bueno, señor. Nicolás sí tiene todos los talleres, ¿no? Los niños Beltrán, no estoy seguro, pero en caso de que les falte, también pueden entrar hasta mañana. Hasta mañana, antes de las 12 de la noche. ¿Listo? Bueno, muchachos, eso sería todo. Entonces, los dejo y cualquier cosa me escriben o estamos hablando. Que les vaya muy bien, muchachos.